FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación con Manuel Zunino, consultor del Observatorio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Qué tal, Manuel? Walter Ferreiro, Luz Salomón y Jorge Fuentes, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Bien. Estamos, no vamos a decir sorprendidos, porque era algo que quizás esperábamos, pero sí tratando de reacomodarnos, ¿no?, en cuanto a lo que va a ser este año y ir ya de a poquito delimitando, ¿no?, cómo van a ser los distintos espacios, cuáles van a ser las caras, cuáles van a ser las figuras que se van a presentar en las elecciones, con esta novedad, como decíamos nosotros, no es tan noticia, pero sí ya es la confirmación, ¿no?, de Mauricio Macri fuera de lo que es el plano de la oposición. Sí, totalmente. Creo que la decisión de Macri, o por lo menos la exposición de la decisión de Macri, empieza a ordenar un poco el escenario político, la grilla de candidatos, a darnos algo más de certezas en un año que todavía está cargado de incertidumbre. Primero, analizar un poco la decisión de Macri. Creo que tiene que ver con una aritmética estrictamente electoral de su parte. Macri tendría, si fuera candidato, dificultades para ganar una interna y sin ninguna duda no podría ganar una primera vuelta, o sea que creo que la decisión se ajusta a lo estrictamente posible de su parte. Es una decisión absolutamente racional y después proyecta una imagen de liderazgo del espacio y mantiene ese liderazgo en los hechos, poniéndose por encima de la interna, y creo que ordenando primero la interna de Juntos por el Cambio, pero a partir de ese ordenamiento se va a ordenar la vereda de enfrente sin ninguna duda. Manuel, con respecto a esta decisión de Macri, vos ya tenían números, ¿no?, con una encuesta que publicaron hace poco en el Observatorio Social de la Universidad de La Matanza, no le daban bien los números. ¿Dónde pensás que irán esos números de Macri? ¿Hacia qué candidato? ¿O pueden consolidar más Juntos por el Cambio o pueden salir de este partido político? Es interesante la pregunta. Creo que Macri ayer cuando habló del mesianismo no hacía referencia solamente a una idea que planteó varias veces respecto al peronismo y a los líderes peronistas, sino que también estaba haciendo referencia a Javier Milei. Creo que uno de los que mencionó con esa descripción era Javier Milei, y hoy Juntos por el Cambio tiene un riesgo concreto de que una parte de ese voto, el voto más duro del PRO, migre hacia la opción libertaria, encabezada sobre todo por Javier Milei. Para que tenga una idea, proporcionalmente los votos de Milei, cada 3 votos, 2 son votantes de Macri de 2019, o sea, ya claro, hay una tendencia concreta que marca que los votos de Macri en 2019 migrarían hacia Milei, o una parte por lo menos. Creo que Macri de esta manera está tratando de ordenar o de contener en la interna de Juntos por el Cambio ese votante. Después, ¿cómo se repartiría? Yo creo que la mayor parte de los que hasta hoy nos decían que votaban a Macri, creo que se van a quedar adentro de Juntos por el Cambio y se van a repartir de manera proporcional entre los principales candidatos, haciendo que la interna entre Bullrich y Larreta sea muy pareja. Claro, y la interna final será Bullrich y Larreta. Bullrich parece que ganas de bajarse no tiene. Intentó subirse en los últimos días María Eugenia Vidal, creo que los números no son muy positivos para ella. Y después aparecen por el lado del radicalismo más consolidado Gerardo Morales y Facundo Manes, que también insiste con una candidatura, pero finalmente la batalla final en Juntos por el Cambio será Bullrich y Larreta. Por lo que vemos hasta ahora sí, porque son sin ninguna duda los dos que tienen una intención de voto más consolidada y representan, digamos, las dos grandes posiciones adentro del espacio. Incluso Larreta es un candidato que seduce a una parte del radicalismo, así que no generaría ahí una tensión muy grande, pero bueno, los radicales quieren tener protagonismo. Como decías vos, están Gerardo Morales y Facundo Manes. Hoy mide más Facundo Manes que Gerardo Morales dentro de las opciones radicales. Pero bueno, me parece que la pelea final, también contándole a María Eugenia Vidal, sin muchas chances, la pelea final va a ser entre Larreta y Bullrich. Y de ahí pareciera, ¿no?, por lo menos en lo que hoy se ve, podría estar el próximo presidente, aunque no hay nadie que gane en primera vuelta por los números hasta ahora, y que indudablemente si todo siguiera de esta manera terminaríamos en un balotaje.
Sí, eso es lo que vemos hasta ahora en los distintos escenarios. Los techos de todos los candidatos son bajos. No hay nadie que supere el 40% de probabilidad de voto. O sea, cuando preguntas independientemente por cada uno, todos tienen dificultades para pasar un 40%, lo que indica que vamos hacia un escenario posiblemente de un balotaje. Creo que lo primero que hay que ver es cómo se resuelven las internas, y a partir de quiénes sean los candidatos definitivos de cada espacio podemos empezar a pensar cómo se puede distribuir el voto en una primera vuelta y en un posible balotaje. Parte de esto que decís, Manuel, que un poco del no llegar, ¿no? En alguna oportunidad cuando hablábamos en el verano, en enero, nos habías dicho que no hay ningún dirigente que supere el 50% de imagen positiva. ¿Cómo ves el escenario ahora, en marzo, o fines de marzo? Sí, de la misma manera, no hay grandes cambios. Todos los dirigentes tienen más imagen negativa que imagen positiva. En algún momento, cuando se lanzó la reta esa semana, teníamos una medición y medía un poquito mejor, pero después se vuelve a acomodar. En los valores veo niveles de desconfianza en la dirigencia política muy altos, que creo que es lo que hace que Javier Milei o la opción libertaria crezca de alguna manera, sin todavía superar el 20%, pero estamos en ese mismo escenario. La dirigencia, digamos, fragmentada, todos tienen una porción del voto, todos tienen un nivel de rechazo alto, o sea, un techo bajo, y hay que ver después, de acuerdo a cómo se vayan ordenando las internas y resolviendo, que eso es otro tema. Creo que lo más interesante de esta elección va a ser cómo se resuelvan las PASO, y de acuerdo a cómo quede configurado ese escenario, uno va a poder pensar qué puede llegar a pasar, pero antes es bastante impredecible. ¿Influye esta decisión de Macri en el frente de todos? Digo, el retador ideal de Macri parecía ser siempre Cristina Fernández de Kirchner. Si bien Cristina venía diciendo que no iba a ser candidata, esto debe consolidar más su idea seguramente. ¿Y cómo ves, qué probables candidatos ves en el frente de todos? Coincido con lo que marcas. Creo que termina de consolidar la idea de que Cristina no va a ser candidata. Los que siguen en carrera me parece que son, el presidente Alberto Fernández, por una cuestión natural, hay que ver si termina siendo o no candidato. Sergio Massa, muy atado al destino de la economía de los próximos meses. Después aparece Guado de Pedro como el candidato de la Cámpora, que probablemente acompañado por Cristina Kirchner, que hay que ver cómo juega en una posible interna, y el candidato que me parece que puede llegar a unificar las cosas y se complica la interna del frente de todos, es Daniel Scioli, que es una figura que tiene niveles de aceptación social considerablemente altos y no tiene nivel de rechazo en las distintas expresiones del frente de todos. O sea, todos estarían de acuerdo en que pueda hacer la salida Daniel Scioli, pero por ahora también es todo muy prematuro. Claro. En el año 2015 la candidatura de Scioli Zanini se termina en junio confirmando. En el 2019, ese 18 de mayo, ese sábado, con un tuit de Cristina, se lanza la fórmula con Alberto. Para este año, con esta decisión de Macri, ¿se estarán adelantando la conformación de las fórmulas? Es posible que lo sepamos antes. Creo que lo primero que tiene que definir el frente de todos es si va a haber paso, si va a haber más de un candidato. Esa discusión no sé si se va a resolver tan pronto, pero en cuanto esté definida o saldada esa discusión, creo que ahí vamos a saber quiénes pueden ser los candidatos o quién puede ser el candidato que unifique el frente de todos. Bien, Manuel, nada, la verdad que siempre muy claro, muy didáctico, ¿no? Explicando cómo está el panorama, un panorama bastante que nos genera un poco de desconcierto, como decías vos, y todavía sin delimitar los espacios y las figuras que se van a estar presentando en las elecciones. Lo último de Jorge. Sí, no, bueno, y una más interna, si se quiere, que para ponernos un poco orgullosos. Me imagino que te debe haber puesto contento que muchos hayan reflejado esta encuesta que hizo el Observatorio de la Universidad, ¿no? Y que le hayan ligado a esta decisión de Macri. Bueno, se nombró bastante el trabajo hecho por el Observatorio y bueno, me imagino que eso también te debe haber puesto contento, ¿no? Sí. Siempre que circulan los trabajos de la universidad en los medios nacionales, provinciales, a todos los que somos parte del mundo de la UNI nos pone muy contentos y orgullosos, así que es muy lindo ver que citan el trabajo todavía en distintos medios, distintos periodistas, y lo toman como referencia válida para empezar a pensar estos escenarios que, como decían recién, son muy inciertos. Manuel, gracias. Abrazo grande.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.